Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como siempre, nos encontramos para aprender tantas cosas lindas, queridos niños. Hoy tenemos un tema muy importante, una palabrita que tenemos que aprender y que todos tenemos que conocer. ¿Cuál es el tema de hoy, querida Melissa? El tema del día de hoy es Amén. Amén, solamente sobre esa palabrita. Y vamos a entender después qué significa esta palabra tan importante para nosotros, porque nosotros siempre decimos amén, queridos niños. Amén es una palabra hebrea que ya enseguida lo vamos a explicar mejor, pero ya les voy adelantando y sobre todo significa adherirse, quiere decir que nosotros creemos, que nosotros entonces nos comprometemos, queridos niños. Cada vez que decimos amén, entonces nosotros estamos diciendo que nosotros nos queremos comprometer con Dios. Qué lindo que es eso. Entonces, que sepamos que cada vez que nosotros comulgamos, por ejemplo, decimos amén. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, queridos niños, al comenzar decimos también al final amén. Cada vez que nosotros rezamos decimos amén. ¿Qué decimos entonces, querida Melissa, queridos niños? ¿Qué decimos? Amén. Amén. Y eso quiere decir entonces yo creo. Bueno, vamos a explicar mejor, pero antes tenemos que escuchar la palabra de Jesús, la palabra de Dios desde la Biblia, como siempre nos habla y nos enseña tantas cosas lindas. Bueno, vamos a escuchar a nuestras compañeritas que nos van a leer sobre la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Corintios. En él, todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí, y por eso, precisamente decimos amén en su nombre cuando damos gracias a Dios. Palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido entre los muertos, el Rey de Reyes de la tierra, Él nos ama, y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo en nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes, lo verán todos, incluso los que lo traspasaron, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, y sobre todo también cuando nosotros le alabamos al Señor, nosotros con eso estamos diciendo amén, justamente. Esta palabrita tan importante que nos hace entender que la fuerza de Dios está actuando en nosotros cuando nosotros nos comprometemos. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con este tema, el tema, querida Melissa. Amén. Muy bien, el tema amén en nuestro programa que volvemos enseguida con Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, aprendemos con Jesús siempre y le damos, queridos niños, ese significado profundo de aprender verdaderamente cosas lindas, cosas positivas, lo que nos dice el Señor, lo que nosotros desde pequeñitos tenemos que ir aprendiendo. Hoy es la palabra Amén. La palabra Amén. Muy bien, queridos niños, eso tenemos que repetir y tenemos que dejarlo bien adentro de nuestro corazoncito y tenemos que entender muy bien su significado. Por eso le vamos a pedir aquí a Melissa que nos ayude para que podamos entender bien qué significa esta palabra amén. La palabra amén del credo quiere decir así es, lo creo. Además del credo, creemos todo lo que está en la Sagrada Escritura y cuánto Dios tiene revelado a su iglesia. Para librarnos del infierno y conseguir el cielo, debemos guardar los mandamientos. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta entonces, aquí la palabra amén tiene un significado tan lindo y tan profundo. Quiere decir así es. No solamente como algunas veces nosotros decimos por ahí en nuestra traducción de esa palabrita, así sea, dice como algo que tiene que suceder. En realidad, queridos hermanos, queridos niños, todos ustedes ahí con papá, con mamá, tenemos que aprender y tenemos que saber que la palabra amén significa así es. Esto es cierto. Entonces, Melissa, queridos niños, ¿qué significa la palabra amén? Esto es cierto. Así mismo, esto es cierto, así como nosotros hemos profesado. Por eso, queridos niños, cuando nosotros hacemos nuestra oración, al final siempre decimos amén. Cuando hacemos el Ave María, le saludamos a nuestra mamita, al final decimos, ¿qué decimos, Melissa? Amén. Amén. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, la oración de Jesús, todo lo que vamos diciendo, al final decimos Amén. Amén, que quiere decir entonces así sea. ¿Qué quiere decir, queridos niños? Así sea. Es mejor así Así es. Más que así sea, ¿verdad? Porque no es simplemente un deseo de que suceda en el futuro, sino que verdaderamente ya sucede aquí y ahora. Y eso quiere decir amén. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. ¿Qué más, Melissa, nos enseñas hoy en nuestro programa? Amén es una palabra hebrea que se ha conservado sin traducir. Esta palabra con la que terminamos el credo, el Padre Nuestro y otras oraciones tiene varios significados. Ahí está, queridos niños, ¿se dan cuenta? Tiene varios significados. Es decir, que nosotros, además de adherirnos a Jesús, nosotros nos estamos comprometiendo. Y dijo muy bien ahí en la presentación Melissa, que nos leyó este significado y esta explicación tan hermosa sobre la palabra amén. Nos dijo que es una palabra que normalmente nosotros no traducimos, sino que nosotros directamente decimos amén. Terminamos el Padre Nuestro, terminamos el Credo, terminamos el Ave María y otras oraciones con las que nos dirigimos al Señor y nosotros decimos así es. Esa sería la traducción. Pero nosotros conservamos la palabra hebrea que se dice amén. Niños, ¿cómo se dice entonces? Amén. Amén. Vamos a continuar escuchando algo más. Al final del Padre Nuestro expresa el ardiente deseo que tenemos de que Dios nos oiga y la firme esperanza de que nos oirá, y significa así sea.
¿Se dan cuenta, queridos niños? Entonces, al final de la oración y del Padre Nuestro sobre todo lo que nosotros rezamos, todo lo que nosotros pedimos, nosotros queremos que se cumpla verdaderamente, pero no simplemente porque Dios hace todo por nosotros, sino que, queridos niños, porque ese amén significa yo me comprometo. La palabra yo creo, esto es cierto lo que estoy diciendo, significa para nosotros un compromiso, es decir, ese deseo de que nosotros hagamos las cosas así como nosotros estamos rezando y así como nosotros estamos pronunciando por nuestros mismos labios, queridos niños. Y vamos a escuchar la última partecita de este significado tan lindo de la palabra amén. Al final del credo significa más bien así es. Creo cuanto acabo de decir. La palabra amén significa ante todo certeza. Esto es ciertamente, verdaderamente, seguramente o sencillamente sí. Lo creo, así es. Y esto es lo que significa amén que decimos al comulgar sí. Es ciertamente el cuerpo de Cristo, lo creo. Muy bien, queridos niños, se dieron cuenta aquí todas las variantes de esta palabrita amén. ¿Cuál es la palabrita que estamos aprendiendo, querida Melissa? Amén. Amén. Y entonces tiene unas variantes. Cuando decimos el credo, porque nosotros creemos, nosotros decimos esta es nuestra fe, esto es lo seguro, esto es lo que nosotros realmente entonces creemos y nos adherimos a Dios, a Jesús, lo que nos enseña, esto es así. Y por otra parte también decía que algunas veces tiene ese significado de un deseo, que esto suceda, que venga a nosotros tu reino. Ay, Señor, que venga verdaderamente, que así sea. ¿Se dan cuenta? Entonces los significados son muy lindos. Desde el credo, que es una seguridad total por unas partes, queridos niños, y por otra parte también cuando rezamos y decimos, Señor, queremos que venga el reino tuyo entre nosotros. Señor, queremos nosotros perdonar a nuestros enemigos y así sucesivamente. Que así sea verdaderamente. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Esa palabrita amén, entonces tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. Tenemos que hacer parte de nuestra propia existencia. Que cada uno de nosotros aprenda a decir, ¿cuál es la palabrita, querida Melissa, queridos niños? Amén. Amén. Muy bien, vamos a volver entonces nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos con una palabrita, pero esencial, fundamental. Queridos niños, querida Melissa, ¿cuál es esa palabrita que tenemos que aprender? Amén. Amén. La palabra, el vocabulario, amén. Eso nosotros tenemos que saber. Y entonces, ahora las preguntas, porque queremos saber si estuvieron atentos y si verdaderamente ustedes saben y lo dejan aquí en su cabecita, porque es importante que sepamos y que demos razones de nuestra fe, queridos niños. Tenemos que aprender, tenemos que conocer. Entonces, viene la primera pregunta. Queridos niños, atención. ¿Qué significa, querida Melissa, queridos niños, la palabra amén, sobre todo en el credo? La palabra amén en el credo quiere decir así es, lo creo. Muy bien, así es, lo creo. Creo verdaderamente todo lo que he dicho.
Creo en un Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Lo creo, eso nosotros al final por eso decimos amén. Así es. Esto es realmente así como nosotros lo entendemos. Y ahora, queridos niños, atención porque viene la segunda pregunta. Niños, además del credo, ¿creen ustedes en otras cosas, queridos niños? Sí, además del credo, creemos todo lo que está en la Sagrada Escritura y cuánto Dios tiene revelado a su iglesia. Muy bien, Dios ha revelado tantas cosas a su iglesia, queridos niños, a través de la Sagrada Escritura. Por eso decimos también, además del credo, que es una oración, que es una profesión de fe. Profesión significa justamente decir lo que nosotros creemos, queridos niños. Profesar, nos adherimos, decimos que nosotros esto creemos y nosotros nos aferramos porque aquí está nuestro camino de la propia fe. Aquí está nuestro camino de lo que nosotros creemos para llegar a Dios. ¿Entienden, queridos niños? Ese es el credo. Y por eso la preguntita, además del credo, les vuelvo a repetir, querida Melissa, además del credo, ¿creemos entonces en otras cosas? Sí, además del credo, creemos todo lo que está en la Sagrada Escritura y lo que Dios tiene revelado a su iglesia. Ahí está. Entonces, lo que está en la Sagrada Escritura, que son tantas cosas lindas en nuestra historia de salvación, queridos niños. Y luego, todo lo que Dios ha revelado a su iglesia. Bueno, queridos niños, y ahora viene la tercera preguntita. Espero que ustedes tengan ahí su bolígrafo, su lapicito, su cuadernito para poder escribir y sobre todo para poder responder. Tercera pregunta. ¿Qué significa, queridos niños, amén cuando nosotros vamos a comulgar? Cuando vamos a comulgar, amén significa es ciertamente el cuerpo de Jesús. Es ciertamente el cuerpo de Jesús. El sacerdote te dice el cuerpo de Cristo y ¿qué nosotros respondemos, querida Melissa? Amén. Amén. Y entonces, cuando recibimos el cuerpo de Jesús, nosotros decimos es ciertamente el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué significa amén cuando nosotros vamos a comulgar, queridos niños? Es ciertamente el cuerpo de Jesús. Es ciertamente el cuerpo de Jesús. Muy bien, queridos niños. Así entonces nosotros por el día de hoy vamos concluyendo nuestra catequesis. Se dan cuenta las cosas lindas que hoy la palabra de Jesús nos va enseñando, nos va ayudando a comprender, a entender nuestro camino en la fe. Amén quiere decir entonces, querida Melissa, ¿qué significa amén entonces? Es ciertamente el cuerpo de Jesús. Es ciertamente el cuerpo de Jesús. Yo creo, yo me adhiero, yo confieso que Dios se está manifestando y que Dios está aquí presente con su cuerpo y con su sangre en la Eucaristía. Y cuando terminamos las oraciones, queridos niños, decíamos que también todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos pedido a Dios, decimos ciertamente esto es así. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a concluir con nuestra oración y al final vamos a decir amén. Todos vamos a decir, de nuevo repetimos, amén. Amén. Y decimos juntos entonces la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Muy bien, queridos niños, y ahora les dejo la bendición de Jesús, que nos quiere tanto y quiere que nosotros creamos y nos aferremos y nos adhiramos a Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, queridos niños, volvemos la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.